iglesia que ya está redimida, que ha sido la comprada. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estamos viendo que el evangelio del reino que estará predicando, que nos enseñó Jesucristo, es Exaltado sea nuestro Abacadosh, cómo se encuentra el pueblo de mi Elohim. Espero que estén bien. Amados hermanos, es un privilegio que el Eterno nos da el que usted y yo podamos seguir indagando en su palabra, seguir aprendiendo de las escrituras de nuestro Adón Yeshua, ¿verdad que sí? Abrazar cada vez más esa bendita, hermosa Torá que nos promete de que nos guiará por el camino seguro, por el camino verdadero, por el camino que nos llevará y nos conducirá a la salvación eterna, amados, que es lo más importante que usted y yo podemos, en este caso, pues enfatizar y darle importancia, ¿verdad? Acceder, que esa es su bendita y hermosa palabra, amados aquí. Porque no hay mayor precio y no hay mayor costo, ¿verdad que sí? Que su propia vida eterna, amados Sajín. De tal grado de que el Eterno nos dio el mejor ejemplo, entregó su propia vida por amor a ti, a mí, por rescate a tu vida y a mi vida, bendito sea. O sea que es algo muy valioso como lo vamos a ver el día de hoy por medio de una parábola de nuestro Adón Yeshua. Amén. ¿Qué les parece si por medio de una tefilá vamos al inicio y gracias al Eterno? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua HaMashiach, todo acabot sea a ti. Te pido, mi Rey, que los receptores estén conforme a tu voluntad. Tráenos luz, mi Rey, pon palabras en mis labios, que seas tú hablándonos en este día, mi Rey, Padre Celestial, y poder compartirnos estas riquezas celestiales que se encuentran en tu bendita hermosa Torá. Llévate toda oposición, ama, te lo pido, mi Rey, y que podamos comprender estas enseñanzas el día de hoy. Te bendecimos y te honramos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, beomen. Bendito sea el Rey de la Gloria. Este martes, amados Sajín Hayot, vamos a darle una pausa al estudio que estamos viendo los martes por medio del pastor Alexander, del libro de Éxodo. Vamos a aprovechar esta ocasión que nos permite el Eterno para introducirnos en una parábola más de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así como el Eterno nos ha ido mostrando por medio de sus parábolas, ¿verdad? De que realmente el Eterno no vino a abolir Torah, sino que vino a darle el cumplimiento, y por medio de estas parábolas nos ha enriquecido de una manera tremenda. Bendito sea el Rey de la Gloria, y sobre todas las cosas nos ha demostrado que estas parábolas, estas mashalin, como la llaman en hebreo, ¿verdad? Parábolas meshalin,
que esta mashal que el Eterno nos entrega el día de hoy, esta parábola, nos demuestra de que eso no es para todo el mundo, amados Sahin Yahayot, sino para aquel grupo específico quien está pagando un precio, como lo vamos a ir viendo a continuación. Y con esto no quiero dar a entender de que solamente hay un grupo específico que el Eterno ha escogido a salvación, no, sino que por medio de su palabra vamos a ir demostrando y vámonos dando cuenta de que, amados, son aquellos para que realmente pagan un precio ante el Adón. Les pido por favor de que me acompañen al Sefer de Mateyahu, al libro de Mateo, y vamos a darle lectura en el capítulo 13, versículos 44. Vamos a comprender esta gran verdad de nuestro Adón Yeshua. Amén. Dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si hay algo que el Eterno nos está enseñando por medio de las parábolas de estas Meshalim, amados Sahin Yahayot, es que el Eterno no ha venido a abolir Torah, sino que vino a darle cumplimiento, como nos enseña el Sefer de Mateyahu en el capítulo 5, versículo 17, donde dice que no vino a abolir Torah, sino vino a darle cumplimiento. Pero que, como nos enseña más adelante, como lo veremos a continuación en Mateo 13, del 10 al 16, el Eterno, amados, lo está entregando a un grupo específico. Dice Mateo 13, del 45 al 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí el Eterno nos está enseñando por medio de Yeshua, ¿verdad que sí?, de que en esta parábola se encuentran ciertos requisitos para poder que usted pueda, en este caso, tener el entendimiento de esta enseñanza. Bendito sea el Rey de la Gloria que está dando Yahshua HaMashiach. Habla por medio de parábolas. O sea, en este caso, el Eterno toma ejemplos que prácticamente en esos tiempos, ¿verdad? Pues eran usados para expresar un conocimiento. Bendito sea el Rey de la Gloria, ¿verdad? Que sí toma ejemplos prácticamente culturales de aquella entonces, ¿verdad? Que se vivía en medio de su pueblo para dar esta enseñanza. Bendito sea nuestro Don por ello. Y comienza diciendo que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Aquellos que ya hemos podido indagar en la Torah, amados Sahin Yahayot, sabemos y entendemos y ya hemos llegado al conocimiento de que cuando Yahshua HaMashiach está hablando de un tesoro escondido y cuando habla de un campo, ya sabemos a qué se está refiriendo, por cuanto, amados, nos está dirigiendo a Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria, como lo vamos a ver a continuación. Al comprar el campo, como lo vamos a ver, el campo se está refiriendo al mundo, amados Sahin Yahayot, pues al comprar usted el campo y en el campo habiéndose hallado un tesoro, pues ese tesoro pasa a ser, de acuerdo a Torah, aquella persona que pertenece al campo. Bendito sea nuestro Adón. Dándonos a entender que por esa causa, motivo y razón, el Eterno nos enseña en el Sefer de Yohanan, en el libro o el Evangelio en este caso de Juan, de que de tal manera amó Elohim al campo, al mundo, que entregó a su único Hijo para que aquel que en él creyese, bendito sea el Rey de la Gloria, no pasase a muerte, sino a vida eterna. Entonces, esas son cosas que vamos comprendiendo si realmente tenemos el conocimiento bíblico de la Torá. Bendito sea, y así no sacar enseñanzas que no van prácticamente con cuerda a Torá. Todo lo que usted escucha, amados Sahin Yahayot,
como enseñanza, que se separa de Torá, enseñan las escrituras y enseña nuestro Abba Celestial, que son enseñanzas de hombre, son tradiciones de hombre. Y esas son las cosas, esas son las enseñanzas que el Eterno vino a reprender, a abolir, a declarar inoperantes, para que usted me entienda mejor. Bendito sea nuestro Adón por ello. Esto debemos comprenderlo. Entonces, al comprar el campo, el tesoro pues viene añadido. Es ese tesoro escondido que viene a pertenecer al que lo ha comprado legítimamente. Y como nos enseña Mateos 13, del 10 al 16, el Eterno nos enseña que este conocimiento de estas Meshalín solamente lo van a adquirir aquellos que se vuelvan discípulos del Eterno. Entonces, cuando aquí enseña el Eterno Mateos 13, del 10 al 16, estas palabras, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Se da cuenta? Aquí los discípulos notaron algo. ¿Qué fue lo que notaron ellos? De que el Eterno no estaba siendo directo a la población o a las personas, en pocas palabras, que estaba predicando y llevando el mensaje. Y esto le pareció extraño a sus discípulos, el por qué si él vino prácticamente a dar vida y a rescatar prácticamente a las personas, ¿verdad que sí? Y no dejar afuera a nadie que lo buscase de corazón, ¿verdad? Y de verdad a él, ¿por qué les hablaba por parábolas? Y aquí él mismo responde y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero aquel que tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, ni de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces aquí el Eterno le da a entender a sus discípulos y le contesta esta iniciativa que ellos tenían en su mente, el por qué él estaba enseñando indirectamente a un pueblo que él quería salvar. ¿Por qué con tantos rodeos? Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué no ir directamente como muchos de nosotros de seguro le hemos dicho al Eterno? ¿Por qué tantos rodeos? O sea, ¿por qué no nos dice y nos muestra directamente qué es lo que hay que hacer y ya está? ¿Por qué tenemos que indagar tanto? ¿Por qué hay que pagar este precio de esta manera? ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué, amados Ahin Yahayot, la bendita Torah tiene respuesta a cualquier pregunta o interrogativa que vaya surgiendo en este caminar en Yahshua HaMashiach en tu vida? Solo que hay que indagar, solo que hay que pagar este precio como nos enseñan sus escrituras. Ese es el motivo y la causa por la cual el Eterno nos enseña en el Sefer, en este caso en el Evangelio de Juan, ¿verdad que sí? De que llegaría el tiempo donde el Eterno permitiría que ya no se adore, en este caso, solamente en Jerusalén, sino que está buscando esos verdaderos adoradores en espíritu, en verdad, que no importe en la zona geográfica donde ellos se encuentren, desde esa zona levantarían una oración sincera, levantarían una oración con un corazón recto, humillado ante la presencia del Eterno, con sinceridad, con el amor que el Eterno merece, ser amado, bendito sea el Rey de la Gloria, y ser buscado. Bendito sea nuestro Rey por ello. Entonces es un privilegio que usted y yo tenemos hoy en día. Por eso estas festividades del Abba, mientras el mundo festeja sus festividades, nosotros festejamos las fiestas de nuestro Adón
porque ellas apuntan a nuestro Adón Yeshua. Bendito sea nuestro Rey por ello. Ese es el motivo y la causa por el cual seguimos nosotros festejando Shavuot. Bendigo al Abba porque nos permitió esta semana pasada festejar esta festividad de Shavuot, donde el Eterno nos permite, ¿verdad que sí?, venir ante su presencia, presentar esos frutos, después de haber celebrado Pesaj, ¿verdad?, la Pascua, en este caso, el primeros frutos, haber contado el Omer, amados Sahin Yahayot, ¿verdad?, los 7 Shabbatones, ¿verdad que sí?, de semanas que teníamos que contar prácticamente hasta llegar al conteo del 50 y así poder al día siguiente, que era un Shabbatón como lo fue de sábado a domingo, amados Sahin Yahayot, ¿verdad que sí?, festejar este Shavuot y presentar nuestras primicias, darle al Eterno lo que por gracia hemos recibido, por gracia darlos, ¿verdad? Y vivir en pleno agradecimiento. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque Él es el que nos ha prohibido, bendecido, ¿verdad? Con provisiones, porque Él es el que nos ha sacado de Egipto, porque Él es el que nos ha estado restaurando, guardando, dándonos y entregando esta verdad. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y libertándonos de ese cautiverio en la que usted y yo nos encontrábamos. Y esto es una bendición que debemos abrazar. Entonces, aquí nos está enseñando Yahshua que solamente aquellos, como dice Juan 8 del 31 en adelante, que están perseverando en su palabra, son aquellos que realmente se vuelven sus discípulos, y son los discípulos quienes conocerán la verdad, esta verdad de Torah, y esta verdad de Torah los hace libres. Bendito sea nuestro don por ello. Mire, en esta mashal, en esta parábola, encontramos 5 elementos claves, enseñanzas que el Eterno nos quiere entregar por medio de esta parábola. Número 1, hay un tesoro escondido. Éxodo capítulo 19:5 dice: ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaseis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí comienza el Eterno mostrarnos por medio de esta mashal, por medio de esta prácticamente parábola, de que Él no vino a abolir Torah, sino vino a darle el cumplimiento, como enseña el Sefer de Matillahu, en el capítulo 5, versículo 17, donde Él dice que yo no penséis que vine a abrogar Torah, a abolir Torah, sino vine a darle cumplimiento. Entonces, aquí nos muestra el Eterno de que en la Torah se halla la verdad, en la Torah habla de Él, y está enseñando el principio bíblico de Torah de Éxodo 19:5. Nos está diciendo que este especial tesoro somos nosotros, somos su pueblo, aquel pueblo que el Eterno prácticamente redimió por medio de su sacrificio expiatorio. Bendito sea el Rey de Gloria. Dándonos a entender que cuando Él dice en su parábola, ¿verdad que sí?, del gran tesoro que está escondido en un campo, dice que ese tesoro, ese especial tesoro que está en el campo, se está refiriendo a su pueblo. Ese es el motivo, valga la redundancia, por qué el Abba tuvo que derramar su sangre, comprar este mundo, bendito sea el Rey de la Gloria, por medio de su sacrificio, para que no solamente el tesoro viniese a pasar parte de él, sino que también las otras personas o lo otro que se encontraba en ese campo pueda ser suyo, y así brindarle la oportunidad también de salvación. Por eso tenemos Romanos 11, Romanos 10, Romanos 9, donde Rab Shaul enseña de que no importa que tú no tengas un linaje en sangre judío, sino que tú puedes ser injertado como goyín, como gentil, de entre las naciones. Usted puede venir a ser injertado en el olivo natural, como lo es Israel, amados Sahim. Porque el Eterno compró el campo, y como Él lo compró, Él es el dueño de todas las cosas. Por eso enseñan las Escrituras en Salmos y en la bendita Tanaj de que mía es prácticamente la tierra
y su plenitud y todo lo que en ella hay es de Él. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces, como es de Él, Él puede prácticamente tomar para sí lo que Él quiera de esta tierra. Y como Él es un Elohim, que Él no vino prácticamente a que usted se vaya en contra de su propia voluntad, sino que nos dio un libre albedrío. Él te da para escoger, como nos enseña en Deuteronomio, en Devarim, amados Ahin Yahayot, en el capítulo 30, y aquí os pongo el camino de bendición y maldición. Escojan. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque Él es un caballero, amados Ahin. Entonces vemos que ese especial tesoro, ese tesoro es el pueblo del Eterno, y que el campo es el mundo. Mire, la palabra tesoro viene de la palabra hebrea segulá, y esta palabra segulá significa tesoro especial y único. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que usted vea la importancia que tenemos ante un Dios de gloria, para que cuando Satanás venga a susurrarte en el oído que no sirves para nada, que no eres nadie, que eres basura, no, sacúdete esa voz que estás escuchando en tu oído, porque eres algo muy valioso ante el Creador de todas las cosas, el cual es el dueño del campo, el cual tiene el derecho legítimo, legal, de hacerte su especial tesoro si tú lo deseas, porque no se va a ir en contra de tu voluntad, porque por cuanto Él nos dio un libre albedrío. Esto lo tenemos que entender. ¿Por qué se pierde mucha gente? Porque el Eterno le da la posibilidad de salvación, pero ellos no lo quieren tomar. ¿Por qué? Por cuanto la luz vino a este mundo, enseña Yahshua, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque sus obras se hacían en las tinieblas, en la oscuridad. Bendito sea el Rey de la Gloria, y por eso no quisieron venir a la luz de Yahshua, de Yeshua. En Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos del 64 al 65, nos enseña Lava estas palabras. Y Yuhet Pahei te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra serviráis, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yuhet Pahei corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y esto lo ha ido cumpliendo el Abba celestial. Se da cuenta que el Eterno esparce este tesoro en medio de las naciones, en medio de este campo, y dice el Eterno, amados Ahin Yahayot, que no alcanzarían reposo. ¿Por qué hizo el Eterno esto, amados? Ya conocemos la historia. El Eterno comenzó prácticamente a entregarnos a nosotros un legado, su palabra, su instrucción de vida. Nos hizo reyes y sacerdotes ante su presencia. Nos llamó especial tesoro, pueblo amado y especial. Nos apartó, nos santificó. Bendito sea el Rey de la Gloria, y nos puso como ejemplo a las naciones. Pero nosotros, amados, no le dimos la talla. ¿Qué significa esto? Que no pudimos darle el rendimiento que el Eterno anhelaba que su pueblo diese. Bendito sea el Rey. Y eso que el Eterno nos llegó a capacitar. Porque el Eterno, amados Ahin Yahayot, no nos pide algo que usted no pueda entregar. El Eterno dice que tenemos ahora un espíritu superior al que tiene el mundo. Y si tenemos un espíritu superior, pues es lógico y normal que nos exija aún más. Por eso Él enseña en sus escrituras, amados, que aquellos que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Por qué? Porque Él nos capacita para poder nosotros ser ese ejemplo en medio de las naciones. Por cuanto tenemos un espíritu superior a los demás, quien nos instruye, quien nos enseña, quien nos da el poder, amados Ahin Yahayot, para hacer lo imposible afuera. Para lo que las naciones es imposible, para Elohim no es posible. Y Él, impartiéndonos su ruaj a nosotros, pues nos hace especial tesoro y nos capacita para poder lograr las cosas que Él está demandando en su palabra que usted y yo hagamos. Pero que no se da por cuanto,
Amados Ahin Yahayot, no hemos querido pagar el precio. Y por eso el Eterno, pues, se ha cansado, amados Ahin Yahayot, y nos enseña de que esto no se lo entreguemos ni a los cerdos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que no le echemos las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque van y las pisotea y de paso nos viene y nos hace daño. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango. Entonces nos está dando a entender el Eterno que esto no es para todos, sino realmente para aquellas personas que el Eterno ve que tienen un corazón recto. Bendito sea el Rey de un corazón donde el Eterno pueda hacer con ellos, ¿verdad? Moldearlos, formarlos y así hacerlos de ese especial tesoro que él anhela hacer de su pueblo. ¿Cuántos glorifican, alaban por eso? Yo le doy gloria al Eterno porque tiene buenas intenciones con nosotros. Como dice Jeremías 11:29, Él tiene pensamientos de bien y no de mal hacia cada uno de nosotros. Pero tenemos que jugar este juego conforme sus normas y sus leyes, estatutos y preceptos para poder nosotros guiarnos en la rectitud y en el camino adecuado que el Eterno quiere llevarnos. Bendito sea alaba por ello. Entonces vemos aquí de que el Eterno quiso, si puedo utilizar este término mundano, o sea, mundano en el sentido conocido en este mundo como matar dos pájaros de un solo tiro. Aquí en Deuteronomio 28 nos muestra el Eterno de que Él expulsa a la casa del norte, como lo es Efraín, conocemos prácticamente lo que pasó en la historia, por cuanto el Eterno nos capacitó, ¿verdad que sí? Nos entregó, nos santificó, nos dio hasta rey, ¿verdad? Que nos liderara, etcétera, etcétera. Después de la desobediencia de Salomón, ¿verdad que sí? El Eterno divide el reino, ya usted conoce esta historia. Esparce prácticamente las 10 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Llamada Efraín también, por medio de las naciones, como lo demuestra Deuteronomio capítulo 28, por cuanto nos fuimos rebeldes y cometimos pecado delante del Eterno. Él nos esparce no para destruirnos, amados Ahin Yahayot, sino para disciplinarnos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por medio de esa disciplina también, amados, dar la oportunidad a las naciones de salvación, que conozcan esta Torah bendita. ¿Por qué las naciones no conocen Torah? Porque no hay nadie que la predique en medio de las naciones. Hoy en día el Eterno está permitiendo que este mover de las raíces hebreas se estén dando. ¿Por qué? Porque el Eterno prometió de que iba a haber un despertar en esta área. Amados, porque Torah sigue vigente. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Efraín dejó de conocer Torah, ¿verdad que sí? Por cuanto se paganizaron. Aquí, como nos está diciendo el Eterno, serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y muchos de ellos se volcaron al catolicismo, al cristianismo, y comenzaron prácticamente a adoptar cientos de enseñanzas y de religiones había y por haber, amados Ahin Yahayot, por cuanto el Eterno los castigó, amados, y los entregó a eso. Bendito sea el Rey de la Gloria, pero que también muestra que los esparce para que den un fruto digno de arrepentimiento, para que vean lo bien que lo tenían, amados Ahin Yahayot, con nuestro Abba Kadosh. A eso se refería el Eterno. Bendecimos alaba por ello, que nos dio esa oportunidad, no solamente a nosotros, sino a las naciones, de poder ser injertados, como dice Romanos 9, 10 y 11. Como Él es el dueño del campo, Él puede permitir de que las personas que vengan a Él con un corazón sincero, contrito, humillado, queriendo guardar esta bendita y hermosa Torah del Eterno, pueda ser injertado en el olivo natural, como lo es Israel. Miren lo que dice aquí, amados Ahin Yahayot. Vimos entonces que este tesoro escondido en medio de las naciones, pues era Efraín. Veamos cómo el Eterno no ha rechazado su pueblo, su especial tesoro, sino que lo esparció por disciplina para que entendiesen lo bien que lo tenían y ahora lo mal que lo van a tener, amados Ahin Yahayot, celebrando
y dándole culto a dioses que ni sus padres conocían. Bendito sea el Rey de la Gloria, aquello que no es Dios. Y dice y enseña Pablo por medio de Romanos 11, del 1 al 5, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Dice aquí, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tierra de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto rompe y da un palo, pero para destrucción, a la teoría esa de reemplazo. Bendito sea el Rey de la Gloria, que supuestamente ahora la iglesia espiritual ha reemplazado a Israel. Amados Sahin Yahayot, eso es una herejía. Y todo esto, amados, surge por el desconocimiento que tienen de Torah, amados Sahin Yahayot, por cuanto no han pagado el precio de estudiar sus raíces, de donde realmente se originó todo esto. Al Mashiach, al Mesías que yo sigo, por ejemplo, no es el Mesías Jesús cristiano que conoce prácticamente la iglesia católica, cristiana evangélica y así sucesivamente. Y le voy a decir por qué, y muchos se asustarán, especialmente en mi familia, que aún hay parte cristiana en ella. Bendito sea el Rey de la tanto romana, ¿verdad? Como evangélica. ¿Cómo así? Este ya se volvió loco, ya se volvió hereje. ¿Cómo que no creen en Jesús? No, 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 no. Yo no creo en ese Jesús romano. Bendito sea el Rey de la Gloria que enseña la iglesia católica y la iglesia protestante. No creo en ese Jesús. Yo creo en el Yeshua, en el Jesús hebreo, no el cristiano, el hebreo, porque Jesús fue hebreo, amados Sahin Yahayot, fue judío, descendió de la tribu de Judá. Entonces, de él sí creo. Fue prácticamente Yeshua quien vivió conforme a Torah, como nos enseñan las escrituras, quien cumplió Torah, quien prácticamente enseñó que no vino a abolirla, sino a cumplirla y a darnos la verdadera interpretación, y que vino a abolir toda tradición humana y legalista de parte del sistema religioso que se encontraba en pleno siglo I, amados Sahin Yahayot. Y esto es lo que el pueblo debe indagar y debe aprender. Debe buscar con todo su corazón esta verdad para poder que se hagan libres. Dice el libro de los Hechos que solamente el velo cae con Yeshua HaMashiach, con este verdadero Yeshua, quien enseña prácticamente Torah, quien vendría, bendito sea el Rey de la Gloria, el Yeshua judío, no el Jesús cristiano, bendito sea el Rey de la Gloria, que nos inventó Roma, sino como dicen las Sagradas Escrituras, y lo prometió por medio de Moshe, ¿verdad? Que vendría nuestro Yeshua hebreo. A ese es el que rendimos culto, bendecimos y sabemos que es el Hijo de Elohim. Entonces dice aquí, amados, ¿o no sabéis que dice Elías las escrituras, como invocó a Elohim contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas que piensan de que son los únicos, amados Sahin Yahayot, que conocen y gustan de esta verdad. Y aquí el Eterno muestra que Él tiene un remanente disperso en medio de las naciones que conocen esta verdad, que están viviendo esta verdad, que no se conforman, bendito sea nuestro Don Yahshua Mashiach, con las enseñanzas que han heredado de sus familiares, sino que han indagado en las Escrituras, y que por haber perseverado, indagado y pagado el precio, están conociendo una verdad que los ha hecho discípulos, y como se han hecho discípulos, el Eterno los ha libertado. Bendito sea el Rey de la Gloria, y les ha dado este conocimiento. Entiendan que el Eterno hablaba indirectamente a su pueblo para que no todos gustaran de esta verdad. ¿Por qué?
porque tales adoradores está buscando que le adoren en espíritu y en verdad, aquellos que son esforzados y valientes. ¿Se da cuenta por qué el Eterno enseña en sus escrituras que el reino de los cielos es para esforzados y valientes? Bendito, dice que solo los violentos lo arrebatan, y esa palabra violento, no significa de ser agresivo, amados Ahin Yahayot, sino que esa palabra significa de pagar un precio, de ser una persona esforzada y valiente en pagar el precio. Que el Eterno está designando en su palabra que usted y yo debemos pagar para poder obtener esta bendición de parte del Abba. Entonces vemos que el Eterno vino a darle cumplimiento a Torah y a sus profetas. Y mire lo que dice aquí, que el Eterno tiene ya por gracia a un remanente escogido. Así que no guardamos Torah para salvación, guardamos Torah para obediencia al Eterno. Y gracias a la obediencia que le tenemos al Eterno, guardando su bendita Torah, alcanzamos la santificación, alcanzamos ser personas santas, apartadas, bendito sea el Rey de la Gloria, de la iniquidad, del pecado y del mundo. Así que ya sabe usted por qué guardamos Torah, no para ser salvos. La salvación es por gracia, dice Efesios 2, del 8 al 9. Pero, amados Ahin Yahayot, sí enseña el apóstol Pablo que no solamente basta con ser sellados. El sello garantiza la salvación del Abba, pero dice que el ser llenos de la presencia del Eterno se necesita hacer, ¿cierto? Bendito sea nuestro Adon Yahshua Mashiach. ¿Cómo se llena usted de su presencia viviendo una vida en santidad? ¿Cómo usted sabe qué es santo y qué es profano? Porque por eso se cargó el Eterno, amados Ahin Yahayot, diciendo este pueblo no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. Le voy a decir por qué. Porque mezclan tradiciones paganas, festejan festividades paganas que no son bíblicas, son extra bíblicas, que este mundo prácticamente pues celebran. ¿A usted no le parece extraño que el mundo no quiere nada, no quiere saber nada de nuestro Elohim, de nuestro Dios, pero en tiempos de Navidad no se esperan una festividad navideña? Ahí sí quieren estar, ahí sí quieren regalarse, ahí sí quieren hacer, ¿verdad? Que si no le parece a usted eso extraño, bendito sea el Rey de la Gloria, que para eso sí se une el mundo. Entonces, amado, lo que acepta el mundo lo desaprueba el Dios de la gloria. Y lo que el Rey de la gloria está aprobando, lo desaprueba el mundo. Por eso dice Isaías, hay de aquellos que a lo amargo le dicen dulce, y a lo dulce le dicen amargo. Hay de aquellos que a la mentira le dicen verdad, y a la verdad le llaman mentira. Bendito sea el Adón por ello. Entonces estamos viendo cómo el Eterno nos está haciendo libre y nos está arrancando esas vendas que nosotros teníamos. Bendito por cuanto, como nos enseñó el Eterno en Deuteronomio 28, por medio del pecado nos esparció en medio de las naciones como disciplina, pero que, amados, nos sujetó a eso, adorar a la piedra, adorar prácticamente al leño, a servirle a dioses que nuestros padres ni conocían, amados Ahin Yahayot, por consecuencia del pecado, pero que, como estamos viendo, Él ha tenido misericordia. Nos esparció en medio de las naciones, no para que pereciésemos, sino para disciplinarnos, para que nos diéramos cuenta de lo bien que lo tenemos con Elohim, amados Ahin Yahayot. Y más, sin embargo, no pudieron ver esto. No pudieron ver esto. Y esto está conectado proféticamente con Malaquías para que usted vea. Malaquías 3 del 16 al 17 dice, entonces los que temían a Yuhet-Pahé hablaron cada uno a su compañero y Yeshua, en este caso Jehová, o Yuhet-Pahé, escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Yuhet-Pahé y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yuhet-Pahé de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Se da cuenta? Entonces el Eterno promete que aquellas personas
Bendito sea el Rey de la Gloria, que piensan en el nombre del Eterno, que están en las cosas de Yuhet Bahei, y así sucesivamente, dice el Abba, amados Sahin Yahayot, que el Eterno va a ser misericordioso y amplio en perdonar, y que los guardará en el día que Él actúe. ¿Cuál va a ser ese día? En el día que Él se levante de su trono para juzgar a las naciones, para darle a cada uno de nosotros conforme haya sido nuestras obras. Así que, amados, no hay tiempo que perder. Hemos perdido demasiado tiempo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Indaguemos cada vez más en Torah. Abracemos cada vez más Torah, porque así mismo lo enseñó nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Yeshua dijo, escudriñad las Escrituras porque ya hablan de mí. ¿Se da cuenta? Y en aquella entonces no existía el Nuevo Testamento, como lo llama la teología moderna. Bendito sea el Rey de la Gloria. La teología de la religión. ¿Verdad que sí? En los tiempos de Yahshua, cuando él dijo eso, no existía el Nuevo Testamento. No había Brit Hadashah. ¿A qué escritura se estaba refiriendo? Pues a Torah, amados, a Yahayot y a los profetas. Mire, segundo elemento que se encuentra en esta parábola. Mashal, mira, dice que está en un campo. Mateos 13:38 dice, el campo es el mundo. ¿Se da cuenta? Aquí ya enseña Yahshua que cuando él está hablando del campo, en la parábola anterior del 13, del tesoro especial o del especial tesoro, dice que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Usted, si es del reino celestial, el Eterno lo considera como buena semilla. Y la buena semilla enseña que dará buen fruto, amados Sahin Yahayot. Bendito sea el Rey de Gloria. Dará buen fruto. Mire, y esto tiene su origen en las escrituras hebreas. ¿Cómo? Mira lo que enseña el libro, el Sefer de Vayikra, el libro de Levítico 26:33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desierta vuestras ciudades. ¿Por qué, amados Sahin Yahayot? Aquí el Eterno nos enseña que la buena semilla somos nosotros. Pero si nos contaminamos, si dejamos ser esa sal, ¿verdad?, del mundo, o esa luz del mundo, pues dice el Eterno que solamente queda para ser hollados. ¿Verdad que sí? Por cuanto ya no tiene su eficacia y su funcionamiento que el Eterno quiere que tenga en medio de las naciones. Entonces Levítico 26:33 dice que seríamos esparcidos, ¿como qué? Como buena semilla, para que diéramos fruto. Entonces, valga la redundancia, el Eterno quiso matar un pájaro de dos tiros, como decimos aquí en este mundo, en este lenguaje, para que entendamos esta enseñanza. El Eterno nos disciplinó esparciendo en medio de las naciones, pero como sabe el Eterno que somos buena semilla, pues a través de esa buena semilla quiso que este campo, que es el mundo, diera su fruto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso Isaías le dijo, ¿quién ha escuchado nuestros anuncios? El Eterno dijo, ¿a quién enviaré para que este pueblo entienda mi voluntad? Isaías dijo, envíame a mí. Bendito sea el Rey de la Gloria, pero el Eterno lo tuvo que primero limpiar. Le dio la orden a un ángel que viniera con un tizón caliente, ¿verdad?, al rojo vivo, y pues lo pasara por su boca, porque él mismo reconocía que era inmundo de labios. Entonces, amados Sahin Yahayot, eso es lo que ha querido el Eterno, entregarnos su hermosa Torah por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, ¿verdad que sí? Y que nosotros seamos esa buena semilla que fuera esparcida en este campo, que es el mundo, y así poder llevar fruto a las naciones por medio de la Torah del Eterno. Y así las otras personas, los goyines, alcanzar esta misericordia y salvación de parte del Eterno, por cuanto el Eterno compró el campo, o sea, compró el mundo, como lo hemos entendido por medio de la parábola de Yeshua HaMashiach. Se da cuenta que su palabra es bonita, perfecta, y que el Eterno nunca apartó sus enseñanzas de Torah, sino que iban prácticamente unidas
Bendito sea el Adón por ello. Bello el Eterno. Mire, la palabra hebrea para esparcir, porque es tremendo como enseñaba el Eterno. No es una cosa es que Él esparza, otra cosa que Él siembre. Bendito sea el Rey de Gloria. Mira lo que dice aquí, la palabra hebrea para esparcir es la palabra zara, que significa sembrar. Entonces, Ezequiel 36 del 19 al 21 enseña, les esparciré por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Se da cuenta? Fue un juicio del Eterno. Él no nos quiso separar, Él no nos quiso sacar de la nación de Israel y del territorio que Él nos había prometido. Pero por cuanto desobedecimos, pecamos, y volvimos a pecar y nos apartamos de la voluntad del Eterno y de su Torah, entonces, ¿qué pasó y qué aconteció? El Eterno nos esparce como castigo, como lo estamos leyendo por medio del profeta Ezequiel. Y mire lo que dice. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Yuhet Pahei, de la tierra del que han salido, pero ha tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron esparcidos. ¿Por qué el Eterno dice que profanaron su nombre? Porque, amados Ahin Yahayot, ya que Él tenía que disciplinarnos, pues, amados, la inteligencia del Eterno, como nos enseña en su palabra, que sus pensamientos no son los nuestros y sus caminos más elevados que los nuestros, pues dijo el Eterno, voy a volver a usar este término del mundo de aquí, ¿verdad que sí? Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Los disciplino, los esparzo, los castigo, les demuestro lo bien que lo tenían y ahora lo mal que lo tienen, ¿verdad que sí? Y al mismo tiempo, por medio de ellos, voy a trabajar las naciones. Voy a darle la oportunidad a las naciones de salvación. Como dice Deuteronomio 30, pongo el camino del bien y del mal, escojan. Pero si no hay nadie que les profetice, si no hay nadie que les enseñe las escrituras y les revele la voluntad del Eterno, pues ¿cómo los juzgaría el Eterno, amados Ahintayot? Bendito sea el Rey de Gloria. Y por eso el Eterno dice por medio de Yeshua, es necesario de que se predique en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. ¿Para qué? Para que ninguno tenga excusa. Bendito sea el Rey de la Gloria ante el juicio severo que el Eterno va a permitir de que se dé en los tiempos finales, como lo enseña el libro de Apocalipsis. Bendito sea el Rey de la Gloria, el juicio del gran trono blanco. Ninguno, pequeños y grandes, dice ahí las Escrituras, estarán ante su presencia. Bendito sea el Abacadosh. Aquellos que guardaron Torah y aquellos que no quisieron guardar Torah estarán ante la presencia del Eterno y tendrán que darle cuentas según haya sido sus obras. Entonces vamos viendo cómo este rompecabezas va cogiendo cada vez más forma y vamos prácticamente nos está sacando automáticamente de a lo mejor de ciertas dudas que hemos tenido en este caminar en Yahshua y nos está mostrando esta verdad cada vez más palpable. Bendito sea el Rey de la Gloria, que su palabra es única, eterna. En Oseas 8:8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, amados Sajín? Porque a nosotros haber adoptado y servido a dioses paganos, nos entregamos a las culturas babilónicas, grecorromanas, romanas y todos los imperios que se han levantado y surgido por medio de la historia, como nos enseña el Eterno por medio de Daniel. Y al vernos nosotros corrompidos de tal forma, pues hemos sido devorados prácticamente. Siendo luz, fuimos opacados. Siendo sal, amados Sajín Yahayot, fuimos hollados. ¿Por qué? Por cuanto no cumplimos con lo que el Eterno nos mandó a cumplir, amados Sajín Yahayot. Nos apartamos de su Torah y apartarse de la Torah del Eterno no permite de que haya una santificación. Por eso, valga la redundancia, nosotros guardamos Torah no para salvación, sino ¿para qué? Para que podamos llegar a una santificación. Porque ¿qué nos ayuda a nosotros
a reconocer lo que es santo y lo que es profano, si no es por medio de su palabra. Su misma palabra que nos dicta, o no nos enseñó eso Rab Shaul. Si la Torá no dijera, dice Rab Shaul, que codiciar es pecado, pues pecado no tendríamos, porque no tenemos el conocimiento, pero por cuanto tenemos el conocimiento, ¿verdad que sí? Pues ya no tenemos excusas ante el Rey de la Gloria. ¿Por qué cree usted que Yahshua dijo, yo no los vine a buscar? Yo no vine a juzgarlo a ninguno de ustedes ni a condenar, pero las palabras que yo os hablé, esas los juzgará en el día postrero, ¿se da cuenta? O sea que la Torá que salió de los labios del Eterno, por medio de Yeshua HaMashiach, amados Ahin Yahayot, esa es lo que nos permitirá que vayamos a condenación o a salvación. Entendamos esto, amados. Todo se compagina, todo se enclaja de una manera perfecta, amados Ahin Yahayot. Solamente hay que tener la actitud correcta, irse humillado ante la presencia del Eterno y perseverar, porque solo los que perseveran llegarán a este conocimiento, como nos está enseñando el Eterno en este día de hoy. Tercer elemento que tú puedes ver, hay un hombre que encuentra el tesoro en esta parábola, ¿cierto? ¿Este hombre quién es? Pues ya sabemos quién es, amados Ahin Yahayot. Este hombre es Yeshua, nuestro Elohim mismo. Dice Mateos 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solamente es enviado, el Eterno es solamente enviado a aquel especial tesoro que estaba en ese campo, amados Ahin Yahayot. Y esto nos lo demuestra en Jeremías 31, del 31 en adelante, y 33. Corroborándonos esto, lo que dijo él en Mateo 15:24, dándole cumplimiento a sus profetas. Se da cuenta que Yeshua no se apartó, amados Ahin Yahayot, de Torah y no se apartó de profetas, porque ese es el cumplimiento de Yeshua. Vino a cumplir Torah y los profetas. Mira, Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Yuhet Pahei, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach. Él promete que iba a hacer un nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto o pacto renovado? Pues que él dijo que ya no iba, en este caso, a escribir su Torah, su ley, su instrucción de vida en tablas de piedra, sino que ya sería en la mente y en el corazón. ¿Se da cuenta? Pero no está diciendo que no viene a escribir Torah o que viene a abolir Torah. No, dice que la Torah del Eterno la va a poner en la mente y en el corazón. En la mente para que usted esté consciente, conozca, sepa, medite en su bendita y hermosa palabra, y en el corazón para que usted la atesore, la ame, la aprecie, le dé el valor que ella realmente tiene. ¿Se da cuenta? Y el versículo 33 dice de Jeremías 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos, dice, Yuhet Pahei, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán por mi pueblo. ¿Se da cuenta? No abolió Torah. El Eterno prometió que haría un nuevo pacto, pero no un pacto para que usted y yo fuéramos en libertinaje y ya no guardáramos las dietas levíticas del Eterno, ya no guardáramos prácticamente ninguno de sus mandamientos, que ya usted fuera libre de comer lo que quiera, de ponerse lo que quiera, de hacer lo que usted quiera. No, amados Ahin Yahayot. Ya el Eterno prometió que en este nuevo pacto, en este pacto renovado, el Eterno por medio del Ruach HaKodesh nos ayudaría a guardar su palabra. ¿Se da cuenta? A que usted la entendiera y la pusiera por obra. Bendito sea nuestro Adón Yahshua. Y en Zacarías 10, del 9 al 10 dice, bien que los esparciré entre los pueblos, aún lejanos países, en lejanos países se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Se da cuenta
que nos esparce en el campo, en este mundo, pero no para destrucción, sino para una disciplina, para una mejora, amados Sahin Yahayot, para afligirnos, como dice Deuteronomio 8, para ver lo que realmente está en nuestros corazones, hacernos un pueblo esforzado y valiente, y así poder extender su promesa a la vida nuestra. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Dice que íbamos a, en este caso, acordarnos de él y que volveríamos con nuestros hijos. ¿A qué? A su bendita y hermosa Torah, amados Sahin Yahayot. A él otra vez. Y esto lo promete en Ezequiel 34. Dice Ezequiel 34 del 11 al 13, porque así ha dicho Yuhet Bahei el Adón. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Bendito sea el Rey de la Gloria. Eso es algo que proféticamente hablando se está cumpliendo, amados Sahin Yahayot, y que territorialmente se cumplirá en un futuro con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cuando él, como dice en Apocalipsis, mandará a sus ángeles a que aten la paja, la cizaña, ¿verdad que sí? Y la lleve a perdición. Y a nosotros que hayamos quedado, bendito sea el Rey de la Gloria, nos juntará y nos llevará a nuestra nación amada de Israel. ¿Se da cuenta? Esto dice que lo hará el mismísimo Elohim. ¿Por qué? Porque Él fue el que las esparció y sabe en dónde las esparció Él. Y por eso Él va a ser el mismo que las venga a recoger otra vez, a buscar la oveja que se había perdido. ¿Por qué? Porque Él mismo sabe dónde está la oveja. Nosotros no sabemos dónde están las ovejas del Eterno, ¿verdad que sí? Excepto el grupo que nos ha entregado en nuestro entorno y contorno para nosotros mismos guiarlas como líderes que a muchos de nosotros nos ha hecho el Eterno, ¿verdad que sí? En Quejilás y así sucesivamente, en Cajal. Pero realmente el que conoce dónde están las ovejas perdidas de él es él, y por eso él mismo la va a buscar. En Lucas 19:10 dice el Eterno, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta? Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Cuarto elemento que podemos ver en esta parábola. Lo esconde de nuevo. Vamos a ver por qué el Eterno esconde. Después de haber encontrado este tesoro, lo vuelve a esconder, para así entregar todo, ¿verdad que sí? Poder comprar este campo. Mire, representa el sacrificio de Yeshua, donde se despoja de todo, amados Ahiyahayot. Se despojó absolutamente de todo. Por eso tuvo que comprar el campo completo para poder redimir a su pueblo esparcido entre las naciones. Mire lo que dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Eterno entregó lo más valioso que tenía, su Hijo, por comprar el campo. ¿Se da cuenta? El precio que pagó nuestro Adón Yahshua por esto, lo que pagó nuestro Eterno, nuestro Abba Celestial, de entregar a su mismísimo Hijo, amado Sahin Yahayot. Se entregó él mismo para comprar el campo. ¿Usted cree que usted y yo no vamos a tener que pagar un precio? Por supuesto que sí, amado Sahin Yahayot. En el reino del Eterno nada es gratis, amados. La salvación es gratis, eso sí es cierto, ¿verdad que sí? Pero hay que también pagar un precio por ello. De una u otra forma, amados Sahin Yahayot, tenemos que pagar el precio de obediencia al Eterno. Dice que aquel que no tenga su vida por poco, la perderá. Y aquel que quiera ganar su vida, el que quiera ganar su vida, la perderá, dice las Escrituras, ¿se da cuenta? Y aquel que
que pierda su vida, pues la ganará. Entonces nos da a entender que sí hay que pagar un precio en el Eterno. Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y de lengua y de pueblo y de nación, y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Él compró todo el campo, y ese es el motivo por el cual dice que todo linaje, lengua, pueblo y nación podrán venir a salvación, porque Él es el dueño del campo. Él compró el campo que es el mundo, y el mundo le pertenece a nuestro Elohim. Usted ve el mundo como está, corrompido, amados Ahin Yahayot. Pero no quiere decir que el mundo no le pertenezca al Eterno, sino que nos ha entregado un libre albedrío, pero que como enseñan las Escrituras, tarde o temprano el Eterno pondrá un stop a toda esta maldad, iniquidad y pecado, y vendrá a juzgar conforme a su voluntad para establecer un nuevo mundo, como Él lo prometió en sus Escrituras. Mire, esta palabra redimió en su original griego es la palabra agorazo, que significa comprar. O sea que él compra este mundo y como ya es dueño del mundo, pues todo lo que hay en el mundo y su plenitud le pertenece a él. Así que tenemos esta ventaja, amados Sahin Yahayot, que ya este mundo no le pertenece a Satanás, sino le pertenece a Yeshua. Y como Él compró el mundo, Él puede redimir al que Él quiera. Por eso Él mismo dijo, de que yo tenga compasión, tendré compasión. Y de quien no, no la tendré. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del mundo, como se lo dijo Moshe. Quinto elemento que podemos ver prácticamente en esta parábola. Dice, vende todo lo que tiene y compra el campo. Mire, posee legítimamente todo lo que está en el campo, profetizado en Isaías 42. ¿Se da cuenta? Que nunca se aparta de la enseñanza de su Torá y los profetas. Dice Isaías 42 del 6 al 9, yo, Yuhet Pahei, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yuhet Bahei, este es mi nombre, y a mí otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo os la haré notoria. Por eso dice Oseas muy claramente, 3:7, de que él no va a hacer nada sin antes anunciárselo a los profetas. Por eso hay que mantener una comunión íntima con el Abba, para que Él nos alerte de todo lo por venir, amados Sahin Yahayot. Y mira lo bello que es el Eterno, que vino a ser luz a las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para que saquen de las cárceles a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mira la voluntad que es agradable y es perfecta y es hermosa del Padre para con estas naciones. Pero el mundo no quiere, amados Sahin Yahayot, por cuanto las mismas escrituras dice que aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Y esta profecía se complementa con Isaías 49:6. Mira lo que dice Isaías 49:6. Dice, porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mira lo que le dice Israel, amados Sahin Yahayot. Escogió Israel para que seamos luz a las naciones y podamos traer salvación, presentarle a aquel que los puede salvar, amados Sahin Yahayot. Pero
Estamos haciendo lamentablemente todo lo contrario por cuanto desconocemos. Por eso Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como nos faltó el conocimiento y no quisimos indagar en ese conocimiento del Eterno, dice que Él se olvidó de nuestros hijos. Y por eso va esta ignorancia de generación en generación. Por cuanto nos olvidamos de su palabra, el Eterno se olvidó de nuestras generaciones. ¿Se da cuenta? No trayendo esa Torá del Eterno. Por eso el Eterno nos enseña en su Torá, en Deuteronomio capítulo 6, que usted y yo debemos anunciar su Torá, su palabra, sus mandamientos y preceptos, darlos por generación en generación a nuestros hijos, cuando vayamos en el camino, enseñar la palabra, cuando estemos en casa enseñándola, colocando versículos bíblicos en las puertas como enseña Torá, bendito sea el Rey de la Gloria, para que no nos olvidemos de ella. Mire, y esa luz es la sabiduría de la Torá. Le voy a demostrar que la sabiduría, esta luz que el Eterno quiere llevar a las naciones, Torá. Mire, Isaías 33:6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Yuhé será tu tesoro. ¿Se da cuenta? Proverbios 2 del 4 al 5 dice, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yuhet Bajé y hallarás el conocimiento de Elohim. ¿Se da cuenta? Si buscáramos como buscamos la plata y escudriñamos como a tesoro, ¿qué? Amados Ajinjayot, ¿qué? Pues la Torah del Eterno. Deuteronomio 4, del 5 al 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yuhet Bajé mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Se da cuenta que el mismísimo Eterno por medio de Moshe le enseña al pueblo en el Deuteronomio 4, del 5 al 6, que la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento son los estatutos y decretos y mandamientos dados por el Abba. Está diciendo Moshe, amados Ahin Yahayot, que cuando presentemos Torah a las naciones, ellos verán que somos un pueblo entendido, sabios, amados Ahin Yahayot, y una gran nación, por cuanto tenemos una sabiduría única. ¿Por qué cree usted que Salomón era sabio, amados Ahin Yahayot? Porque conocía Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y vino hasta la reina de Sabas. Bendito sea el Rey de la Gloria, a conocer la sabiduría de Salomón, porque esa sabiduría había sido impartida por medio de Yeshua, ¿verdad? Por medio de la Torah del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque conocemos en Torah que cada rey ordenaba las escrituras de que él mismo tenía que coger pergamino y pluma y apuntar cada una de las letras y las palabras que se encontraba en la Torá de Moisés, hacerse una réplica para él, para que estudiase esa Torá día y noche y así poder andar en los preceptos, mandamientos y estatutos del Padre y así poder guiar a esa gran nación de Israel. Y por qué muchos de los reyes, especialmente los reyes del norte, no pudieron dar prácticamente ese Leistung, como decimos en el idioma alemán, que ahora mismo no se me ocurre la palabra española para Leistung, rendimiento. ¿Por qué no pudieron estos reyes dar el rendimiento del Eterno a su pueblo? Por cuanto se fueron separando y apartando cada vez más de la Torah. Así que hemos llegado al cumplimiento de esta enseñanza. Espero, amados Ahin Yahayot, que hayan comprendido lo bello y lo hermoso que es Torah, lo necesario que es para nuestras vidas. Y
Y así que ganemos esta motivación, ¿verdad que sí? Y se nos despierte este hambre más hacia su bendita y hermosa Torá, y así podernos hacer este pueblo sabio y entendido y grande en medio de las naciones, amados Ajín, porque no todos tienen Torá. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Gracias por su presencia, por haber escuchado prácticamente esta enseñanza. Atesórenla y vamos a levantar una tefilá para agradecerle al Padre y que el Eterno continúe ayudándonos en este caminar en el amén, porque conoceremos esa verdad y la verdad nos hará libre. Que el Eterno nos bendiga. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua HaMashiach, todo acabot sea a ti. Abba, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú haces por medio de tu Ruach HaKodesh para nuestro bienestar. Te pido, mi Rey Celestial, que te continúes glorificando, que nos continúes haciendo libre y sobre todas las cosas, Abba Kadosh, que tu amor y tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Te honramos y te bendecimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo, hasta otra nueva enseñanza. Shalom. Yeshua está a la puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra Página web www.amorife.de